Salmo 33, versículo 12. Dice la palabra del Señor: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Padre bueno, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que tú nos das. Señor, estamos delante de ti. Esta mañana tú nos has regalado, Señor, las misericordias tuyas, Señor, nos han acompañado. La hemos recibido, hemos visto un nuevo día. Señor, estamos compartiendo junto con hermanos, con sus familias, con sus niños. Estamos aquí delante de tu rostro, en medio de tu Espíritu Santo, Señor, que siempre, Señor, está con nosotros. Oh Padre, te bendecimos, bendecimos tu nombre. Bendecimos, Dios, todo lo que tú, Padre Santo, nos has dejado en la Escritura. Nos ayuda a conocerte, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Dios, que en esta mañana nosotros podamos ir un poco más a fondo sobre las implicaciones que hay en esta porción de la Escritura. Que tu Espíritu Santo nos ayude a comprender, Señor, el alcance, Señor, de lo que está aquí, Padre, reflejado en tu Escritura, en este Salmo, en este versículo y aún mucho más, Señor. Padre, te lo pedimos en esta hora. Conscientes, Padre, de que también hay personas que nos siguen a través de la transmisión, a través del canal de YouTube, que tienen algunas limitaciones de salud, que no nos pueden acompañar físicamente, pero están allí a través de la señal, Señor. También por ellos te damos gracias, Padre Celestial, que la palabra también llegue a ellos, Dios, y el poder de tu Espíritu Santo les ilumine, les conforte, les permita, Señor, gozar, Señor, de salud, de recuperar si hay alguna dolencia, si hay algún malestar. En el nombre de Cristo Jesús, en este tiempo, compartiendo tu palabra, también tú te puedas manifestar y glorificar en cada una de las vidas, Dios, que está quizás conectada, quizás también que esté aquí con algún malestar, alguna dolencia. Ponemos delante de ti toda circunstancia de nuestras vidas en esta mañana. Te damos gracias, Señor. Amén. Hay aquí una implicación que nosotros hemos tenido siempre con frecuencia. Este versículo es parte de la referencia a estas fechas que conmemoramos como panameños, unas fechas que nos dan a nosotros identidad. Las fechas nos permiten reconocer cuáles son nuestros eventos históricos, que han tomado cuenta a través del tiempo y que han permitido que nosotros estemos aquí hoy como un país. Y esto no es en vano, hermanos. No es en vano, porque la palabra del Señor dice bienaventurada. Está hablando de la nación. Pero bienaventurada podremos también definir el concepto bienaventurado como dichoso. Dichosa la nación cuyo Dios es Jehová. Entonces, eso tiene unas implicaciones poderosas. En la Escritura muchas veces encontramos estas referencias, obviamente haciéndose partícipe al pueblo de Dios, el pueblo de Israel, los judíos. Entonces, en el Antiguo Testamento, nosotros vamos a ir allá en breve, pero quiero presentarle un panorama de que aunque nosotros podemos aquí ver reflejado el alcance de esta palabra para nosotros como panameños, no podemos dejar de ver esto con un grado de amplitud mucho mayor. Está hablando de que el Señor instituyó naciones, muchas. Y el término nación viene del latín, que es natio. Ese es el origen etimológico de la palabra. Y voy a desmenuzarla un poquito para que nosotros comprendamos con la ayuda del Señor algunos detallitos, ¿verdad? Y viene a referencia de qué quiere decir este término en latín, donde proviene la palabra nación. Dice lugar de nacimiento. Es el lugar de nacimiento.
Ese lugar nosotros podemos entonces reconocer que nosotros vivimos en Panamá. Dios nos ha permitido nacer en este lugar. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios por eso? Gloria a Dios, gracias a Dios. Porque Panamá es un país bello, bendecido, hermoso. Tiene de diferentes características, algunas que nosotros aún todavía no conocemos, pero el Señor nos ha bendecido con tenernos un país pequeño, pero que tiene muchas características favorables. Es el lugar de nacimiento. También en la antigüedad, los romanos tenían no únicamente este concepto como el lugar de nacimiento. Y ahí nos vamos a ir recorriendo esto un poquito y entendiendo un poquito mejor. Inclusive en Roma, un imperio que dominó todo lo conocido de aquella época, Roma también identificaba a la nación como aquellos que eran parte de un lugar pero que estaban en Roma. Y por eso en Roma los romanos conocían la nación o se podían referir a un grupo de personas, aunque no eran romanos, pero estaban allí, porque recuérdense que Roma había conquistado muchos pueblos, muchas naciones, y los traía esclavos, los traía, ¿verdad? También a formar parte de sus instituciones, de sus lugares de política, de sus ejércitos, y era un sinnúmero de pueblos que estaban bajo el control y dominio romano, y ellos también daban este concepto para referirse, por ejemplo, en las partes exteriores de la ciudad de Roma, habían muchos asirios. Estos asirios eran comerciantes. ¿Les parece raro? Podemos ir, todo esto tiene algo. Por eso vemos, estas culturas son comerciantes innatos. Son, ¿verdad? Los asirios, los sirios, los fenicios. Eran comerciantes y ellos estaban en las partes exteriores de Roma, se dedicaban a estas actividades y los romanos los reconocían como la nación asiria, a pesar de que estaban en Roma. ¿Por qué? Porque tiene, además de que del lugar de nacimiento, donde da origen la palabra, donde toma vida la palabra, hay algunas otras definiciones que nos ayudan a entender lo que significa una nación. También los romanos le daban este nombre a la nación judía, que llegaron allá dispersos por la diáspora, y los reconocían como la nación judía. Era, digamos, una nación dentro de una nación. Usted sabe que nosotros somos una nación en medio de una nación, porque somos un pueblo de Dios. Entonces estamos en Panamá, pero somos el pueblo del Señor. Entonces el pueblo del Señor está en Panamá, está en Nicaragua, en Dominicana, en Venezuela, en Colombia, en Israel, está en Bulgaria, en Rumania, en Ucrania, en Rusia, en todos los pueblos de Dios. Ellos no tienen una bandera en común, aunque nosotros tenemos una que nos identifica, ¿verdad? Que es esta hermosa bandera, pero todos tenemos una bandera en común. O sea que somos una nación y cuando le estoy dando al alcance esto, estamos términos de lo que nosotros representamos, un pueblo de Dios. Ese es el concepto que muchas veces la Biblia trata de transmitir. El pueblo de Dios, y no puede desvincularse del concepto de nación. ¿Por qué? Porque una de las definiciones que encontré que nos ayude un poquito a entender sobre el alcance de esto, es una comunidad humana. Es una comunidad humana que tiene en común una lengua, que tiene en común también unas raíces históricas, que tiene en común tradiciones, costumbres, que comparte una geografía, por ende, una cultura. Por eso estas fechas, estos días de noviembre, nosotros vemos, ¿verdad?, el tamborito, que la cumbia, que si el punto, que diversas expresiones culturales de nuestro país. Y yo quiero usar este paralelismo para que usted pueda también aprendamos juntos. Termina la definición con este elemento. Esa nación también tiene un carácter y un espíritu. Esta es una definición humana, es una definición
¿verdad? No, del conocimiento humano que reúne muchas cualidades que la nación tiene: una lengua, tiene costumbres, tiene una característica geográfica en particular, pero eso de que tiene un mismo espíritu me gusta. Me gusta porque no puedo identificarme. Nosotros como pueblo del Señor debemos tener un mismo espíritu. Y Él también, dice la Escritura, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Tiene, por ejemplo, algunos en esto como costumbres religiosas, pero nosotros tenemos una sola fe. Eso nos hace diferentes. Y eso nos hace diferentes no desde ahora como panameños. Estamos hablando como pueblo de Dios. Nos hace diferentes desde que el Señor nos miró allá con Abraham y de él hizo una nación que iba a ser una nación que bendijese a todas las naciones y que él nacería, ¿verdad? De esa simiente nacerían todas las naciones de la tierra, pero que de esa habría un trato especial entre ellos y Dios. Y usted está en esa fila. ¡Qué bendición! Usted es parte ahora de esa herencia y necesitamos conocerla. Como panameños amamos nuestro país, pero una de las características como panameños que conocemos al Señor es que podemos atraer esas bendiciones de Dios a nuestra nación. A nuestra nación. ¿Por qué? Usted dice, pero dicen que Dios es panameño. Pero los dominicanos dicen que es dominicano. Si usted se va y le dice y le pregunta a los colombianos, ellos dirán que es colombiano. Pero entre nosotros, pueblos hermanos que compartimos muchas cosas en común, podemos reconocer que el pueblo de Dios, radicado en estos diferentes países, puede ser y es, no solamente puede serlo mucho más, pero es la razón para que el Señor bendiga nuestras naciones. Es un mecanismo que Dios utiliza para bendecir nuestros países. Nosotros tenemos eso. Buscamos que eso suceda. Y eso es lo que nosotros queremos compartir. Queremos compartir que nosotros, el pueblo de Dios, debe procurar atraer el temor de Dios a nuestra nación. Como pueblo del Señor, atraigamos el temor de Dios a nuestra nación. ¿Por qué el temor? ¿Por qué el temor de Dios? Porque se deteriora nuestra sociedad. Cada vez se van desvirtuando inclusive valores claves, básicos de convivencia mutua en una nación como la nuestra, que es muy pacífica comparado a otros lugares, pero vemos con preocupación cómo se va deteriorando, cómo se va perdiendo muchos de los valores que el Señor determinó desde la antigüedad y que han sido base para nuestras culturas, pero las determinó en el inicio con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel recibió, la nación que él escogió, su pueblo, recibió preceptos, mandatos que buscaban preservarle. Y nosotros también, como pueblo de Dios, hemos recibido mandatos, preceptos que buscan que preservarnos en medio de esta nación, pero también ser un vehículo de bendición para esta nación, para nuestro país, Panamá. Creo que usted pueda acompañarme a Deuteronomios 4. Vamos a observar a algunos detalles allí que nos ayudarán a entender un poco mejor estas implicaciones de bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Porque es algo súper poderoso, muy amplio. Y vamos a estar observando allí algunos importantes.
este pasaje de Deuteronomio 4, del 4 hasta el 8, el Señor está transmitiéndole a través de Moisés muchas ordenanzas cruciales a él. Y muchas características que nosotros debemos procurar rescatar para nuestros días. Moisés no va a poder de Canaán inmerso en este panorama, pero el Señor le dice: ahora pues, oh Israel, capítulo 4, versículo 1, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Sigue diciendo en el versículo 2, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardáis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal-peor, que a todo hombre que fue de Baal-peor destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Mas vosotros que seguiste a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mire ese detalle interesante. Mirad, yo os he enseñado nuevamente, insiste, estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó. Está hablando Moisés al pueblo. Para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis, para tomar posesión de ella. Puede detenerse allí en la lectura. El Señor busca de su pueblo, un pueblo que reciba las bendiciones, que reciba las promesas, como el pueblo de Israel también las tuvo, y en muchos de los eventos el Señor se dejó mostrar. Busca que obedezca a su Dios. Y es lo que en este momento observamos aquí. Nosotros, una de las razones por las cuales observamos que la sociedad, inclusive la familia y otro tipo, ¿verdad?, de elementos importantes para nuestras vidas cotidianas se han deteriorado, es por la falta de obediencia. A tal punto que los padres están ahorita mismo, cuando veo un padre que el hijo le obedece, los otros padres se quedan asombrados. Y se van donde él. Lo he observado. Oye, ¿cómo tú haces para que tu niño se bañe, digamos? ¿Cómo tú haces para que suelte el celular? Cosas que no deberían ser la excepción, sino que deberían ser la norma, se han convertido en excepciones. Oye, ¿cómo tú haces para que tu hijo se pare temprano? Y la conversa gira en torno de resolver un tema que parece básico, pero que cada uno de nosotros hemos podido experimentar en casa, que se ha convertido en una lucha, hermanos, se ha convertido en una tendencia. Y el Señor, una de las razones por las cuales muchas veces, y utilizando esto como ejemplo, una de las razones por la cual muchas veces los hijos no son obedientes es porque no tienen temor de sus padres. Y no hablo en el temor de miedo, sino que no tienen el temor de respeto de la figura paterna y materna. Entonces, y en algunas razones porque no lo han tenido, porque han estado ausentes o porque no han estado, aunque tienen, no están presentes. Entonces, esa figura, al verse menoscabada por un sinnúmero de elementos, pierde también la autoridad que Dios determinó. Y vivimos con mucha preocupación cómo cada vez más se levantan familias
con uno u otro padre ausente. Y esto nos invita a recordar que una nación dichosa, una nación bienaventurada, tiene estatutos y mandatos que obedecer. Amén. ¿Está conmigo? Es bonito decir, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, pero bienaventurada la nación se convierte en bienaventurada aquella que obedece los mandatos y estatutos de nuestro Señor. Por eso aquí Moisés está reiterándole al pueblo constantemente. El Señor habló al pueblo y le reiteraba que ese pueblo escogido por Dios tenía también obligaciones con su Dios. Todos nosotros queremos ser bendecidos, hermano. Todos nosotros queremos ver la mano de Dios en nuestra vida. Pero todos nosotros también tenemos que obedecer a nuestro Dios. Es parte de la bienaventuranza. Ser dichoso es estar bajo un Dios santo, bueno, proveedor, pero que también es un Dios que ha dado ordenanzas y mandatos. Eso va en el paquete. Esa parte del paquete muchas veces no la queremos. Queremos, Señor, manda. Pero el Señor pide que obediencia. Y nosotros somos ese ente, ese instrumento en nuestro país para reflejar el temor de Dios. ¿Cómo? Por medio de nuestra obediencia. Por medio de nuestra obediencia, hermanos. Y vemos aquí, en medio de eso, que el que no obedece a Dios, el Salmo, vamos a estar en ambas porciones. El Salmo nos enseña allí. Inmediatamente vemos que hay una consecuencia, o digamos que un elemento que coincide plenamente con lo que estamos viendo hoy. Todo aquel pueblo, nación, ser viviente, que no obedezca y no tema a Dios y que reaccione en la obediencia, él andará en sus propios preceptos. Él andará en su propia sabiduría. Y eso es lo que hoy encontramos. Hoy los gobernantes, ellos tienen un plan y dicen esto y aquello, pero a la hora de la hora poco pueden hacer. Poca ejecución, poco presupuesto, poca respuesta. Y hay ahorita mismo en la palestra muchos allí como que parecen tener las capacidades, pero los hemos visto llegar allá y tampoco lograr grandes avances. ¿Por qué? Porque cada pueblo que se va en contra de su Dios y escoge ir detrás de su propia sabiduría y de su propio conocimiento, de su propia capacidades, hermano, claudicará. Eso pasa. Ahí, por ejemplo, y una lástima utilizar países como ejemplo, pero ahí está, por ejemplo, Cuba. Un país con un sistema ideológico que no sale adelante. Un ideológico que ha tratado de mil maneras de defender una postura de pensamiento, pero que no ha llegado a ningún lado. ¿Cómo está? Sumido en la ruina, en la miseria. Sus habitantes tienen que emigrar. Ahí está también Venezuela. Dios permite estos ejemplos para que veamos un hombre, Hugo, usted recuerda su forma de referirse inclusive a Dios con una altivez, sumido, ¿verdad?, en prácticas y en ritos totalmente alejados de Dios. Cómo llevó a, no solamente él, sino a una situación tan deplorable y triste.
Tanto así que nosotros vemos las escenas que transcurren en nuestro país, que esos hermanos venezolanos tienen que vivir y nos da, hermanos, hasta escalofrío. Pero ¿dónde está el problema? El problema está en el hombre, en el corazón del hombre. Dice el Salmo, dice de continuación, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Dice la palabra, desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada miró, sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos y atento está a todas sus obras. El hombre no acepta esto. Muchas veces estas ideologías tienen su nacimiento en las posiciones de hombres que no admiten que son seres creados, que hay un Dios allá arriba, que los creó, que los hizo a su imagen y semejanza, y que mira desde los cielos cada uno de nuestros actos. Como creyentes y todo hombre, no solamente como creyentes entendemos esto. Y por ende apelo a que usted en esta mañana, ¿verdad?, en búsqueda de un mejor desempeño como creyente, apelo al temor de Dios. Al temor de Dios como instrumento para la bendición del pueblo de Dios y de nuestro país. Nosotros como creyentes no podemos, hermano, desestimar lo que dice la palabra. Desde los cielos él miró Jehová y vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos, pero ese corazón, ¿qué dice? No quiero saber nada de mi Creador. Y ahí está el problema de la humanidad. Y ahí está el problema. Pero dice a continuación, en el versículo 10, vámonos a un versículo anterior, y aclara algo que nosotros debemos recordar. Jehová hace nulo el consejo de las naciones. ¿De cuáles naciones, hermano? De las que no le dan su lugar, de aquellas, ¿verdad?, que optan, porque hay muchas así, han optado por ir detrás de otras, de otra adoración, de otra alabanza, de otro Dios, de otras, ¿verdad?, deidades. Y no solamente hablemos aquí de deidades, sino que han ido detrás del placer, han ido detrás del dinero, han ido detrás, ¿verdad?, del reconocimiento. No solamente ubiquemos aquí una imagen o un lugar de adoración, sino lo que hay, lo que corretea el corazón del hombre. Y algunos países lo que corretean, ¿verdad?, es el bienestar económico, todo este tipo se convierte en una raíz de adoración, es una raíz que ocupa el lugar de Dios. Y él sigue diciendo, versículo 11, y frustra las maquinaciones de los pueblos. Frustra las maquinaciones de los pueblos. Hay pueblos en lugares del África, hermanos, que todavía no tienen ni siquiera luz. Y no nos vamos al África. Digamos que nuestro país también tiene esas condiciones, pero hablamos de una miseria extrema. Yo les hablaba, les comentaba hace algún tiempo en una prédica de que hay en lugares de Benin y en otros lugares, ¿verdad?, del África sahariana, donde, hermanos, había algunos niños esperando, hay unas vías, ¿verdad? Y cuando un perro lo atropellaba un carro, ellos estaban allí pendientes para llevarse y poder comer algo de carne. Y aquella persona que hacía el documental estaba filmando, pero cuando ellos se dieron cuenta que él estaba filmando, les dio pena. Y no quisieron hacer lo que usualmente hacen porque iban a quedar,
retratados por medio de una cámara o un video, pero eso ocurre. Mucho de esto ocurre, ¿por qué? Por esto, hermano, porque muchos de ellos han maquinado contra Dios. Muchos han abandonado el buen camino y han decidido ir en todo lo que tiene que ver en contra de Dios. Y el Señor dice que Él frustra las maquinaciones de los pueblos. Lo que ellos consideran que funciona, consideran que es la salida para ellos, el Señor llega y dice, ¿por qué no? No puede nadie prosperar sin Dios, hermano. No puede nadie, ningún pueblo puede prosperar sin Dios. Y no solamente las maquinaciones de los pueblos, sino el consejo de las naciones. Estos países, digamos Cuba, es un país conocido por tener una educación avanzada. La educación en Cuba es gratuita. Una de las pocas cosas que podemos rescatar de Cuba es su sistema de salud, su educación y el deporte. Son tres pilares donde Cuba debemos reconocer que tiene grandes logros. Y a pesar de que tiene para donde el gobierno es la que lo ofrece gratuitamente, todos estos hombres que han sido preparados allí no han dado con la fórmula de este país con tantos recursos y con una posición también favorable para el turismo y para otros muchos tipos de industria. ¿Por qué? Porque no da Dios. Dios es esa pequeña luz allí en Cuba. El pueblo de Dios, allí hay misioneros, allí está comenzando a correr la palabra de Dios. Y llegará el día que el Señor hará grandes obras en Cuba. ¿Por qué? Porque hay un pueblo, hay una semilla, poco a poco, cada vez que hay una persona, dos personas que reconocen a Dios, comienza Dios a poner su mirada sobre ese lugar. Y por eso yo apelo al temor de Dios para que el Señor no quite su mirada de nuestro país. Como iglesia nosotros tenemos que ser conscientes de las cosas que han acontecido en nuestros países vecinos y estar velando y orando, como dice la palabra, porque no venga sobre nosotros este rumbo. Porque conocemos al Señor, no solamente conocemos las promesas, sino que tenemos temor de Él y obediencia. Y obediencia. Y Él dice y da una promesa aquí. Versículo 11. Que es lo que a nosotros hoy nos anima. Es lo que hoy en esta mañana nosotros nos hace recordar los beneficios de la obediencia. Los beneficios, ¿verdad?, de seguir los mandatos y los preceptos del Señor, aunque son difíciles. Son duros, muchas veces nos cuestan, dice el versículo 11. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Para siempre. Nosotros leímos el consejo que le daba Moisés al pueblo, diciéndole que ellos guardaran los estatutos, que fueran cuidadosos con mantener sus preceptos. ¿Por qué? Porque el consejo de nuestro Señor permanece para siempre. Nosotros queremos ser una nación que se mantenga bendecida también para siempre. Y queremos y estamos en un momento donde necesitamos también hacer algo. Necesitamos mantenernos en obediencia. No solamente se queda allí. Dice la palabra del Señor. Recuerden que les comenté la raíz etimológica de la palabra nación, lugar de nacimiento. Tenemos una genealogía, aquí han vivido nuestros abuelos, nuestros bisabuelos han vivido aquí. Compartimos una geografía, compartimos costumbres, pero lo que más debemos procurar compartir, que es nuestra fe. Porque esa preservará nuestro país. Y usted es su instrumento para preservar ese país a través de nuestra fe. Dice la Escritura, los pensamientos de su corazón
son, para usar otra palabra, por todas las generaciones. ¿Qué pensamientos está hablando? De los del Señor. ¿De qué consejos se estaba refiriendo? De los consejos de Jehová. O sea, los pensamientos también de Jehová son por todas las generaciones. Por eso es importante que como iglesia, por ser instrumento de obediencia y también ser un instrumento para mostrar a las otras generaciones lo dichoso que es estar en esa obediencia a nuestro Dios. Lo bienaventurado que es, lo conveniente que es, lo bendecido que somos. Muchas veces, algunas ocasiones los jóvenes perciben las cosas de Dios como algo complicado y hasta muchas veces anticuado, ¿verdad? Y los entendemos. Entendemos porque nosotros no somos como los demás. Nuestro Dios es un Dios y es uno. Dice la Escritura. Y es un Dios celoso. Y es un Dios que es también un fuego consumidor. Y por ende demanda un pueblo que no es como los demás pueblos. Y donde quiera que estemos, no importa la bandera, somos el pueblo de Dios. Que Él escogió para sí, dice la Escritura. Y por ende llevar los estándares del pueblo que Dios escogió para sí debe ser un gran privilegio. Amén. Denle un aplauso al Señor si lo comparte conmigo. Él les recuerda en Deuteronomios, volvamos allá, y le reitera lo que le estaba compartiendo. Dice la Escritura 4:6, hablando de los mandatos, dice: guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta, resáltelo por favor, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Qué poderoso, ¿verdad? Qué poderoso. Por eso nosotros no tenemos que caer en la tentación muchas veces de darle más prioridad. Muchas veces estamos aquí deseosos de resolver con nuestro propio entendimiento, con nuestra propia fuerza, con nuestra propia sabiduría. Y nos vamos alejando de lo que en realidad tiene la garantía y la certeza. Dice el Señor: si tú guardas, si obedeces mis preceptos y mis estatutos, será, dice, oirán, o sea, será evidente. No habrá forma, no podrás ni siquiera ocultarlo. Será evidente ante las demás naciones, verá, que este pueblo es un pueblo sabio y entendido, una nación grande. Dios nos ha llamado, hermano. Somos una nación grande. Mira, pero no somos tantos. No solamente hablo de aquí, hablo a nivel mundial. No somos tantos creyentes, pero el Señor dice que somos una nación grande. ¿Por qué? Porque todo el pueblo que obedezca es un pueblo sabio y entendido. Todo pueblo sabio y entendido, hermano, le va bien. Todo pueblo, toda familia, todo creyente, todo joven, todo anciano que sea sabio y entendido, le irá bien. Sabio y entendido ¿en qué? En los preceptos y ordenanzas de nuestro
Señor. Él se dedicó en estos capítulos a reiterarlo consecutivamente. Dice la Escritura, ¿por qué? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es bueno recordar esto? Porque quizás a veces no nos vemos tan grandes, no nos vemos en nuestras limitaciones, que son reales. Pero con nosotros no sabemos lo que muchas veces otros sí ven. Y él dice, el Señor dice, hablándole al pueblo de Israel, que ellos hablando como lo que ellos iban a observar. ¿Por qué? ¿Qué hay de diferencia? Tú dices, no, yo me siento corriente, yo no me siento como que sea muy diferente a mi alrededor. Pues sí lo eres, sí lo eres. Él les recuerda al pueblo de Israel, ¿por qué? ¿Qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Qué poderoso. ¿Qué nación hay que tenga un Dios tan cercano? Que esté tan al tanto de sus necesidades. No hay ninguna, hermano, solo el pueblo de Dios. Solo el pueblo aquí reunido en esta mañana. Solo que nosotros, hermanos, tenemos acceso a esa bendición. Seamos, hermanos, agradecidos con Dios. Él les reitera además, ¿y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? La ley que el Señor le entregó al pueblo de Israel es la base jurídica de todas las leyes, de todos los grandes imperios. Es esa ley. El origen está en los 10 mandamientos. Y por ende nosotros no podemos, hermano, sentirnos en alguna manera tentados a abandonar la enseñanza de nuestro Señor, los preceptos de Él, porque Él dice qué país, qué Egipto, qué país, qué Asiria, o utilizando términos o imperios de aquel o presentes en aquellas épocas, no tanto en este tiempo, pero posteriormente, tiene consejo y juicios tan sabios y justos como los que ustedes tienen. Eso también experimentamos. Nosotros tenemos el consejo más fiel. Nosotros tenemos el consejo más verdadero. Tenemos, ¿verdad?, la palabra del Dios Todopoderoso. Y por ende debo yo de sentirme agradecido con Dios. Me haya llamado a las filas de su pueblo. Y pueda yo de todo corazón obedecerle. ¿Por qué? Porque me conviene. Son buenos. Dice, guárdate, dice la palabra del Señor, Deuteronomio 4, versículo 9, y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Pueblo de Israel, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y eso es nuestros desafíos, uno de los desafíos que tenemos. Constantemente el Señor escogió un pueblo, pero para preservarlo. Para preservarlo, no para que tuviese un guariguari después. No, sino para que tuviese, ¿verdad?, un pueblo santo escogido por Él. Y por eso les dio instrucciones muy específicas cuando están por entrar a la tierra prometida. Y Él les recuerda
que nosotros no hemos sido llamados porque somos wow. Así como Israel no fue llamado porque ellos eran lo máximo, no. Nosotros no, tampoco estamos aquí porque, wow, tú eres un gran arquitecto, eres un gran ingeniero, tienes un apellido X, o bueno, eres un tremendo delincuente y el Señor, bueno, te vio y te llamó y quería por tus grandes habilidades, sean buenas o sean malas. No. Él les dice a ellos, pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad. Él, capítulo 4, el versículo 20 estamos. Él les reitera, tengan mucho cuidado. Recuerden bien, ustedes no tienen los mismos costumbres y hábitos de estos pueblos que están delante de ustedes. Recuerden que yo los saqué del que era el superpueblo de aquel entonces, y los saqué yo de allá de esclavitud. Y los he puesto aquí para que sean mis herederos. Y eso hizo y ha hecho del pueblo de Israel un pueblo distinto de todos los pueblos. En la actualidad y desde aquel entonces, hermano, tenemos que reconocer que el pueblo de Dios, Él ha guardado a su pueblo y lo ha hecho diferente, sobresaliente, los ha hecho prosperar, los ha guardado en guerra, aún estando dispersos, les prometió tener una nación y allí están. Por ende, hermanos, es conveniente la obediencia a Dios, guardar sus preceptos y sus estatutos. En eso está la base de nuestra dicha, que tenemos eso. En eso está la base de nuestras bienaventuranzas, en los preceptos y en la ley de nuestro Dios. Pero ¿qué sucede? Que en el camino vamos perdiendo temor, vamos cayendo, y aconteció con Israel, múltiples ocasiones, muchas veces. Y es lo que vemos en esta mañana como norte, como meta, que cada creyente en este país tuviese presente a Dios y le temiese. Usted puede imaginarse qué sociedad tuviésemos. Hubiesen cambios notables. Los hay, pero pudiesen ser mayores. Si cada creyente que amase a Dios de todo corazón, guardase sus preceptos con temor, nuestra convivencia, todo sería muy diferente y mejoraría sustancialmente. Él le dice en el salmo que tenemos como referencia, en el versículo 8, antes del versículo 12, quiero que leamos desde el 6, porque el salmista utiliza estos dos versículos anteriores para mostrarnos un poco, por medio de imágenes, el temor de Dios. Dice la Escritura, por la palabra, Salmo 33, versículo 6, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de el ejército de ellos. ¿Qué es el ejército de los cielos, hermano? Bueno, no me voy a ir tan espiritual, ¿verdad? Algunos pensaron en Ángel, en Miguel, en Gabriel y toda esa gente, pero hay constelaciones, hay estrellas, hay asteroides, hay satélites, hay planetas que ni siquiera los científicos han podido ver, y todo eso inunda los cielos de los cielos. Entonces, él está tratando de alguna manera gráfica porque para ellos es un ejército, algo numeroso. Pero en los cielos hay tantos cuerpos celestes que nosotros ni siquiera imaginamos. Y Él les dice esto, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca.
Él junta como montón las aguas del mar. ¿Quién junta como montón las aguas del mar, hermano? Usted puede ponerse esa imagen. Yo agarro y junto en una cubeta agua. Pero el mar, qué grande es nuestro Dios. Eso nos ayuda, nos está tratando de poner una imagen que nos ayude a comprender su grandeza, su alcance. Dice que Él junta como montón las aguas del mar. O sea, es así. Y las controla y las domina. Por eso en los evangelios le dijo, cállate y enmudece. Y el mar se quedó serenito. Ese es nuestro Dios. Es lo que busca el salmista transmitirnos. Él pone en depósitos los abismos. ¿Qué es los abismos? Están en el fondo del mar. Hay lugares de miles de metros donde la tecnología aún no ha podido llegar, por lo que los equipos colapsan de la presión del agua, hermano. Y el hombre también ha intentado conocer los abismos, los que allá no hay luz, ahí hay animales que todavía no han sido visualizados. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad aún de llegar a esas profundidades. Pero dice aquí el salmista que él pone en depósitos, él los agarra, hermanos. Y eso que parece ante nosotros insondable, que aún el hombre no ha podido descubrir, él están bajo el control de nuestro Señor. Tema, por ende, hermano, tema a Jehová toda la tierra. Nos conviene saber, nos conviene meditar, nos conviene reflexionar, pero sobre todas las cosas nos conviene obedecer, porque es reflejo de nuestro temor al Dios Todopoderoso. Toda, no dice que una parte, no. Tema a Jehová toda la tierra. Y no se queda allí, sino que para nosotros también nos invita. Teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Dice que Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Todos deben reconocer que hay un Dios. Y el reflejo de ese reconocimiento debe ser en temor. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Así, insofactamente. Él dijo, se haga la luz y fue hecha la luz. ¿Le parece poderoso nuestro Señor? Por eso nos parece conveniente en esta mañana, así como queremos nuestra nación, así como celebramos estos días, sabemos y queremos que Dios bendiga a nuestro país. Nosotros somos instrumento para que Dios bendiga a nuestro país por medio del temor de Dios. Tenemos que ser instrumento de entender nosotros, pero también transmitir, que se vea nuestra vida cotidiana, refleje que tenemos a un Dios grande, poderoso y santo, y por eso le honramos, le tememos, le tenemos reverencia. Lo alabamos en obediencia. Eso, hermano, hará que nuestro país sea preservado del mal. Eso hará que nuestra familia también sea guardada del maligno. Y por ende la palabra dice allí. Por eso podemos entender el versículo 12, que bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Porque también, como decía en Deuteronomio, el pueblo que Él escogió como heredad para Él, para sí. Usted y yo, y todo aquel que cree en el Señor Jesucristo a nivel mundial, Él lo ha escogido para sí. Y por ende debemos temer. Temer a Dios hará que nuestra nación sea una nación bendecida.
Él dice, la Escritura también reitera, en el versículo 23 de ese mismo versículo, de ese capítulo 4 de Deuteronomio, estoy viendo paralelamente en ambos. Y Él les dice, así que yo voy, versículo 21, no puedo dejar de obviar esta circunstancia. Moisés es el que está enseñando, instruyendo al pueblo. Y Él les dice a ellos, después de algunas explicaciones, en el versículo 21, y Jehová se enojó contra mí por causa de vosotros, dice Moisés al pueblo, y juró que yo no pasaría el Jordán, ni entraría en la buena tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Así que yo voy a morir en esta tierra, y no pasaré el Jordán, mas vosotros pasaréis y poseeréis aquella buena tierra. Guardaos, nuevamente, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios. Y es lo que les decía, hermano. Nosotros tenemos, a través del tiempo, tener siempre presente nuestro compromiso con Dios. Lo que Él ha hecho con nosotros. El domingo pasado compartíamos sobre la gran obra del Señor Jesucristo, del Evangelio que nos ha alcanzado. Y Él le dice al pueblo, ustedes deben guardar de no olvidarse del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. En el camino nos podemos ir distrayendo, vamos perdiendo un poco de temor, vamos tomando las cosas a la ligera, vamos haciendo las cosas saliendo del paso, como de repente podemos caer también en una rutina. Bueno, yo voy para cumplir, bueno, porque ni modo, porque no me queda de otra. Dios ve todo, hermano. Todo. Él es un Dios celoso. Él es un Dios, ¿verdad? Que no tiene. No hay nada escondido ahí para Él. Y vuelve y reitera. Lo tengo marcado allí para que usted vea que esto ha sido desde el inicio. Versículo 39. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, y no hay otro como Él, digamos. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Moisés, creo que solo en este capítulo lo ha reiterado más de 4 ocasiones. Porque nosotros poco a poco podemos ir cayendo en desobediencia. Ellos habían experimentado esta situación en Horé. Él les recuerda en el versículo 10, antes de esto, le dice, el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horé, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Ellos allí tuvieron una experiencia de desobediencia similar. Y Él vuelve y les dice, les enseña, les ha dado un recorrido. Y hoy nosotros también los estamos recordando, porque nuestro Dios es uno.
Y nuestro Dios nos ha invitado a nosotros a disfrutar de la bienaventuranza, de lo dichosos que somos, de tenerlo como Señor y Salvador de nuestras vidas en esta nación. Somos una nación dentro de una nación, pero somos una nación que Él escogió para su heredad, un pueblo santo escogido por Él, que debe ser un instrumento para reflejar el temor de Dios en todo lo que hagamos, hermanos. Hoy, mañana y siempre, porque de eso depende que nosotros como país, como pueblo, seamos preservados, hermanos. Sea preservada nuestras generaciones, sea preservada nuestra cultura, nuestras costumbres. El pueblo de Israel, cuando entró en una desobediencia constante, fue arrasado. Sus ciudades fueron destruidas. Vino Babilonia y acabó con ellos. Se los llevó cautivos. Pero el Señor prometió que quedaría siempre un remanente. Y ellos se arrepintieron y oraron. Y tuvieron que estar en ese proceso y vuelve y regresaron. Y el Señor los restauró. Y vuelve y cayeron y el Señor los restauró. El Señor, nosotros tenemos entender que el temor de Dios es el que hace que nos preserve el Señor. Él nos preserva si nosotros reconocemos también que en este día quizás hemos puesto la costumbre, el hábito, solamente una vida rutina con respecto a nuestro Dios. Y nuestro Dios es un Dios fiel, hermanos. Que esta mañana nosotros nos animemos a obedecer a Dios y a temerle. A obedecer sus estatutos y preceptos. Y temerle al Dios, porque Él es Dios, allá arriba en los cielos y acá abajo en la tierra. Y ha de cuidarnos a todos nosotros como hasta ahora. Amén. Pongámonos de pie.